Itzel, ¿vas a comentar algo? ¿Cómo? Levantaste la mano. ¿Fue por error? No, bueno, sí fue error. Ok, no te preocupes. Vamos entonces a comenzar. Ponemos por favor en nuestro título que se llama Análisis Combinatorio. ¿Vale? Y ahorita en este tema va a llevar algunos conceptos, ¿sale? Y vamos a estar escribiendo algunas definiciones. No es mucho, pero es necesario que se los explique para que no quede ninguna duda y que tengamos esta definición, ¿sale? Entonces, la definición de análisis combinatorio va a ser lo siguiente: rama de las matemáticas. Espero que ya todos estén viendo mi pizarrón sin problema. Yo no veo su pizarrón. ¿No? Ok. No, no sé si. No, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver si no lo he estado compartiendo? Ok. Ahí está, una disculpa. Ahora sí ya. Ahí va, ¿verdad? Ya. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a poner, decíamos que el análisis combinatorio es la rama de las matemáticas que estudia los diversos, vayan escribiendo por favor, arreglos o agrupaciones que podemos formar. Y estos arreglos o agrupaciones que se pueden formar con los elementos de un conjunto. ¿Sí? Hemos estado viendo conjuntos. Ahora vamos a ver cómo podemos organizar, combinar, arreglar, ajá, los conjuntos, los elementos de los conjuntos, formándolos y calculando su número, permitiendo resolver problemas de la vida real. Entonces, con el análisis combinatorio, como su nombre lo dice, vamos a poder cuantificar, ¿verdad? Vamos a poder cuantificar cuántos arreglos, cuántas agrupaciones podemos formar, ya sea con todos los elementos o una parte de los elementos que pertenecen a un conjunto. Entonces, vamos a cuantificar, vamos a formarlos y a cuantificar cuántos podemos realizar. ¿De acuerdo? Ese es el análisis combinatorio. Esto que vamos a ver es la base de lo que son las permutaciones y las combinaciones, pero necesitamos estudiar esta parte primero. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Perdón, es que se despertó mi hija. Como pasan por aquí los camiones estos de las empresas, la despiertan. Ok. Muy bien, estábamos aquí con el análisis combinatorio. Y este análisis combinatorio tiene dos principios fundamentales. Entonces vamos a poner como subtema ahí los principios fundamentales del análisis combinatorio. Que van a ser dos, ¿de acuerdo?
van a ser dos principios fundamentales. El inciso A. El inciso A es el principio multiplicativo. El principio multiplicativo. ¿A qué me refiero? Fíjense muy bien, son dos. Básicamente se refieren para lo mismo, pero tienen una diferencia principal. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga que hacer uso del principio multiplicativo? ¿O en qué casos? ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos, dice la definición, si un evento, llámese, ¿se acuerdan que veíamos que un evento es cualquier resultado que nosotros queramos cuantificar de un fenómeno o de un experimento aleatorio? Ese es un evento. Un evento o suceso, que en este caso para la explicación lo llamaremos A. Un evento o suceso A ocurre en forma independiente de M maneras. ¿Qué quiere decir? De 10 maneras, de 5 maneras, de 100 maneras, ¿no? Eso quiere decir, este evento va a poder ocurrir de manera independiente de M maneras distintas. ¿De acuerdo? Y otro suceso, que lo llamaremos B, y otro suceso B puede ocurrir de N maneras. ¿Sí? También el otro que nos interesa cuantificar o que estamos viendo en ese, digamos, en ese experimento, va a ocurrir también de 5, 20, 100, 1000 maneras. Distintas también, porque estamos hablando de experimentos, pues, propiamente aleatorios, ¿sí? Entonces, si tenemos esto, entonces, el número de maneras distintas en que pueden suceder ambos simultáneamente es cuando yo tengo, fíjense bien, cuando yo tengo un suceso A, un suceso B, y que se pueden llevar a cabo de manera simultánea. ¿Qué querrá decir de manera simultánea? Quiere decir que se pueden llevar al mismo tiempo o que de alguna manera están correlacionados uno con el otro. Y si yo quiero saber de cuántas formas puedo hacer o cuántas combinaciones puedo hacer con esas N y M maneras en las que puede suceder cada uno de estos eventos, va a ser o se va a calcular de la siguiente manera. Entonces, el número de maneras distintas en que pueden suceder ambos sucesos, A y B, simultáneamente es M por N. Ay, Dios mío. Eso es muy importante. Por eso se llama análisis multiplicativo, porque las M maneras en las que puede suceder A, todas las maneras en las que puede suceder A, se multiplican con todas las maneras en las que puede suceder B, siempre y cuando ambos eventos sucedan simultáneamente o al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ponemos ahí en nuestros apuntes y vamos a poner ejemplo. ¿Vale? Si se atrasan o cualquier cosa, me comentan, por favor. ¿Vale? Para que haga una pausita. Dice el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de dos sucesos que se pueden llevar a cabo de manera simultánea. Dice, en la etapa final
de un torneo, cualquier torneo, 3 equipos que los vamos a llamar el equipo A, el equipo B y el equipo C, ¿de acuerdo? Disputan el primero y segundo lugar, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿de cuántas maneras diferentes estos equipos pueden ubicarse en dichos lugares? Este es el ejemplo de 2 sucesos que pueden llevarse a cabo de manera simultánea. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos sucesos? Puede ser el primer y segundo lugar. Excelente, ¿sí? El suceso A es el primer lugar, ¿sí? Lo vamos a ponerlo con este. El suceso A, digámoslo así, es el primer lugar y el suceso B es el segundo lugar, ¿de acuerdo? Y yo tengo 3 equipos, ¿verdad? Tengo el equipo A, el equipo B y el equipo C. ¿De cuántas maneras se pueden organizar estos equipos para obtener el primero y segundo lugar? Vamos a ver, eso lo podemos hacer con el análisis multiplicativo, M por N, y también lo puedo representar con algo que se llama diagrama de árbol, ¿vale? Vamos a construir este diagrama de árbol. Por ejemplo, si el equipo A, aquí lo voy a poner, si el equipo A gana el primer lugar, ¿sí? Entonces el segundo lugar lo puede ganar el equipo B o el equipo C. Pero si el B es el que gana el primer lugar, entonces el segundo lugar puede pertenecer a A o a C. Y por el contrario, si C gana el primer lugar, entonces puede estar el segundo entre A y B. ¿De acuerdo? Fíjense cómo yo hice todas las posibles combinaciones, que el torneo sea AB, AC, BA, BC, CA o CB, porque al final de cuentas solo van a ser 2 los equipos que ganen, ya sea primero o segundo, pero van a ser 2 los equipos ganadores. ¿De acuerdo? Y entonces yo digo, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 maneras distintas de poder, o de que estos grupos se puedan ordenar para obtener ese primero y segundo lugar. 6 maneras distintas. Y yo lo puedo hacer a través de M por N. Yo lo puedo hacer, ¿sí? Si decíamos que las M maneras de primer lugar y las N maneras del segundo lugar. ¿Sí o no? ¿De cuántas maneras se puede organizar el tercer lugar? Pues tengo 1, 2, 3 formas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque los 3 equipos van a poder organizarse en el primer lugar. Entonces, M vale 3. Y el segundo lugar solo tengo 2 opciones, ya sea en cualquiera de los casos, pero solamente son 2 opciones. Por lo tanto, N maneras es 2. Y esto me sale 3 por 2, 6. ¿De acuerdo? A eso se refiere el análisis multiplicativo. Ahora, los sucesos de primero y segundo lugar suceden simultáneamente? Claro, ¿sí? Al momento de que uno gana el primero, automáticamente el otro está en segundo. Y así, sencillo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí?
No. Ok, perfecto. Entonces vimos el análisis combinatorio, el principio multiplicativo y a final de cuentas vimos cómo se organiza un diagrama de árbol, ¿no? Puedo representar aquí el diagrama de árbol, las diferentes combinaciones. Lo dejamos de lado porque en casos más largos, pues el diagrama de árbol se hace mucho más complejo. Es mejor utilizar la parte del principio multiplicativo. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito de esta parte. Y dice el ejemplo, inicio preguntando, ¿cuántas placas para automóviles pueden construirse si cada placa consta de 2 letras seguidas de 3 dígitos, sin repetir elementos? ¿Ok? Este es el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo que es un evento simultáneo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuáles serán mis eventos o mis sucesos? El suceso A y el suceso B. El suceso A serían letras, ¿sí? Porque yo estoy hablando de conformar con letras y con números o dígitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces debo de decir, pues dice que cada placa consta de 2 letras y de 3 números y que no puedo repetirlos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va letra y aquí van números. ¿Sale? Tengo 5 elementos que colocar, 2 letras y 3 números. ¿De cuántos posibles resultados? Porque eso tengo que identificar para poder aplicar este análisis, ¿verdad? Cuando yo estoy eligiendo las letras, vamos a suponer que voy a elegir la primera letra. ¿Cuántas posibilidades tengo, muchachos? 27. 27, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué 27? Pues son las letras del abecedario. Exacto, ¿verdad? ¿Y números? ¿Cuántos números tendré? Tengo del 0 al 9 nada más, ¿sí? 10 números, ¿por qué? Porque ya cuando empiezo a conjuntar 11, 12, 10, etcétera, ya son 2 dígitos al mismo tiempo. Entonces nada más tengo las cifras que son de un dígito. El 0, el 1, el 2, hasta el 9. ¿De acuerdo? Tengo entonces 10 posibilidades de números. Vamos a pensar que en la placa yo elijo la letra C. Para la siguiente letra, ¿sigo teniendo las mismas 27 opciones? Ya solo 26. Ya solo 26. Y lo mismo pasa con los números, ¿cierto? Elijo el primer número y para el segundo, y tengo las 10 opciones, pero para el segundo ya no tengo las 10, ya solo tengo 9 y etcétera. Por lo tanto, el análisis multiplicativo para este sería, para la primera letra tengo 27 posibilidades, para la segunda tengo 26, para el primer número tengo 10, para el segundo número 9 y para el último tengo 8. De esta manera puedo sacar el número de combinaciones que puedo realizar. ¿Cuánto nos da esa operación?
¿Cuánto nos da, muchachos? Saquen su calculadora, por favor. $505,440. No, a ver, revísenlo. 27. Ah, sí, cierto. Otra vez, ¿cómo? 505,440. 505. ¿Y cómo se lee esa cifra? ¿Alguien que me diga cómo se lee esa cifra? Son 500.440. 505,440. Muy bien. ¿Sale? Este es el análisis multiplicativo. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Bien. Vamos a ver el siguiente. El siguiente, Disculpa, ¿puede regresarlo ahora, tantito? sí. ¿Ahí? Gracias. De nada. Muy bien, vamos a ver el inciso B, que es el segundo principio, y este lo llamamos principio aditivo. Principio aditivo. ¿Y a qué se refiere este principio aditivo? Vamos a escribir a lo que se refiere. Y dice, si un evento A puede realizarse de n maneras y otro evento que lo llamamos B, estamos iniciando como en el anterior, se puede realizar de n maneras. Y no es posible, fíjense muy bien, y no es posible que se realicen juntos. Es todo lo contrario al principio multiplicativo, ¿sí? Estos van a estar por separado, no los voy a poder realizar juntos. Entonces, el evento A y B se realizarán de m más n maneras, por eso es aditivo, ¿de acuerdo? Porque en lugar de utilizar una multiplicación, voy a utilizar una suma, ¿de acuerdo? Las maneras distintas en las que se pueden llevar a cabo esos dos eventos va a ser el resultado de una suma, ¿sale? Muy bien, esa es la diferencia. Estos eventos no se van a poder realizar simultáneamente. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede un poco más claro. ¿Sí? Vamos a ver el lanzamiento de una moneda o de un dado. ¿De cuántas formas ocurre el lanzamiento de una moneda o de un dado? Estamos de acuerdo que son experimentos independientes uno del otro. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber las maneras en las que puede ocurrir el lanzamiento de una moneda o de un dado en total, entonces tengo que utilizar el principio aditivo. Y tengo que decir, pues si el evento A es la moneda, ¿cuántos son los posibles resultados? 2.
y el evento B es el dado. ¿Cuántos son los posibles resultados, muchachos? 6. 6. Y en total, ¿cuántos serían mis posibles resultados? Pues 2 más 6, eso es igual a 8. Así de sencillo. Son eventos independientes, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro no tan obvio como este, pero igualmente de sencillo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Vamos a ver el otro ejemplo. ¿Sí? Anotamos ahí. Se desea viajar de una ciudad a otra. Vamos a ponerle de una ciudad a una ciudad B. Coma. Si se cuenta con 3 líneas aéreas y 4 empresas terrestres, vamos a preguntar de cuántas maneras se puede viajar. Entendiendo que o viajo por aire o viajo por tierra, ¿de acuerdo? No hay combinación entre ellas, es decir, para llegar a ese lugar no voy primero en terrestre y luego voy en avión y luego otra vez en terrestre, ¿no? Solamente es cualquiera de ellas. Estamos de acuerdo que entonces para viajar de A a B, ¿verdad? Voy a contar o puedo distinguir entre si me voy por Aeroméxico, si me voy por Volaris o si me voy por Interjet, las 3 líneas aéreas, o las 4 empresas terrestres, me voy por Futura, me voy por ADO o me voy por los teotihuacanos o ajoloteros. ¿Sale? ¿Cuál de esas me voy? ¿Cuál de esas líneas terrestres o cuál de las líneas aéreas? ¿Vale? Entonces, el evento A sería las 3 líneas aéreas y el evento B serían las 4 de autobús o terrestres. ¿Sí? ¿De cuántas maneras puedo viajar? Entonces, como o es aéreo o es terrestre, son eventos independientes. Por lo tanto, el resultado es 3 más 4 igual a 7 posibilidades distintas de viajar. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien, excelente. Ahora, estos son los principios. Ya sé que hay un principio multiplicativo y que hay un principio aditivo. Pero estos, digamos que propiamente no los utilizamos para hacer los cálculos, aunque hemos hecho cálculos aquí, pero básicamente por eso son principios, porque son la base fundamental de las verdaderas ecuaciones que nos van a permitir hacer o tener un conteo de los posibles arreglos, ¿sí? Porque hemos visto ejercicios muy simples, muy cortitos, pero cuando ya empieza a haber elementos repetidos, cuando empiezo a no utilizar todos los elementos y solo una porción de ellos, cuando el orden en el que aparecen los elementos me va a interesar o va a cambiar el arreglo, entonces los cálculos se vuelven más complejos. Por ello utilizamos los métodos de conteo, ¿sí? Estos son los principios, pero para realmente hacer los cálculos utilizamos los métodos de conteo, ¿sí? Y ese va a ser nuestro próximo título, por favor. Métodos de conteo. ¿Y cómo se van a definir estos métodos de conteo?
Ahí vamos a anotarlo también porque es importante que sepamos esta parte teórica que nos ayuda a entender la práctica, ¿no? Entonces vamos a poner ahí un texto que dice, en diferentes casos se tomará de algún conjunto parte o todos los elementos. Puede haber un caso en el que no tome todos los elementos, solo una parte de ellos. Un momentito, por favor. Entonces, en diferentes casos se tomará de algún conjunto o todos los elementos de ese conjunto o parte de ellos. ¿Sí? ¿Para qué los vamos a tomar? Para formar agrupaciones. Y estas agrupaciones se van a distinguir, distinguiéndose por el orden o por la naturaleza de los elementos. Punto y seguido. Para esto se usan los métodos de conteo. ¿Sí? Cuando yo tengo diferentes, cuando yo quiero utilizar los elementos de un conjunto y ordenarlos para hacer distintas agrupaciones, puede ser de un solo conjunto o tomarlos de diferentes conjuntos y organizarlos, y cada una de esas organizaciones o de esas agrupaciones va a tener distinto orden o distinto tipo de elementos. Entonces voy a utilizar estos métodos de conteo, donde ya por sí solos el principio aditivo y el multiplicativo no son suficientes, ¿verdad? Pero son la base de estos métodos. Entonces, ¿cuáles son estos métodos de conteo? Pues son las permutaciones y las combinaciones. ¿Sale? Y vamos a ver qué son. Les voy a poner aquí, vamos a poner de este lado permutación y las vamos a ver simultáneamente, las permutaciones y las combinaciones, y después vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Qué hay con las permutaciones? ¿Cómo se van a definir o en qué casos utilizo las permutaciones? ¿Sí? Vamos a ver. Una permutación se define como todo arreglo de elementos en donde el lugar o posición que ocupa cada elemento, obviamente de ese arreglo, de esa agrupación, dice ahí, todo arreglo de elementos en donde el lugar o posición que ocupa cada elemento en dicho arreglo es de interés. Esto es muy importante, muchachos. Esto súper importante esta parte. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es de interés? ¿Qué quiere decir? Pues que si el orden, es decir, si yo tengo, por ejemplo, tengo el número 1, 2, 3 y 4 y quiero cuantificar el número de cifras que puedo formar con 3 dígitos utilizando estos 4 números. Entonces yo podría tomar el 1, el 2 y el 3, o puedo tomar el 3, el 2 y el 1, o puedo el 2, el 3 y el 1.
Si se fijan, tienen los mismos elementos tomados de esta porción general, pero estoy formando agrupaciones distintas, 123, 321, con los mismos elementos, pero el orden o la posición de cada elemento me va a modificar el arreglo. Aunque tenga el mismo tipo de elementos, solamente con que los cambio de lugar, entonces ya estoy formando un arreglo distinto. Por lo tanto, eso quiere decir que en las permutaciones el orden importa. El orden de los elementos importa, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las fórmulas que voy a utilizar para las permutaciones? Voy a utilizar 3 fórmulas que las voy a poner aquí en color rojo. La primera es la siguiente. Permutación de n es igual a n factorial. Esta fórmula la voy a utilizar en los casos donde para hacer los arreglos ocupo todos los elementos. Ocupo todos los elementos, ¿sí? Es decir, tengo tres números y hago cifras de 3 números. Estoy ocupando todos los elementos, ¿de acuerdo? Luego voy a tener una que va a ser n permutación r es igual a n factorial dividido por n menos r factorial, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a poner una donde diga qué es n y qué es r. Esta fórmula va a ser para cuando utilizamos solo una porción de los elementos. ¿Vale? Y finalmente vamos a tener una donde va a haber elementos repetidos, que es la permutación con repetición, va a ser n factorial entre n1 factorial por n2 factorial hasta aquellos números, pues puede ser n, puede ser 10, 20, 20,000, etcétera, números, elementos repetidos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. En la siguiente clase vamos a ver qué significa cada uno de estos, pero ahorita nada más es importante distinguir las fórmulas. Donde, obviamente, P quiere decir permutación. Ajá. PR quiere decir permutación con repetición. ¿Vale? N, cualquiera de estas N, las de acá no, nada más las N solitas, quiere decir el número total de elementos o de datos, de elementos que están en el conjunto. R, ajá, es el número de elementos tomados. Es decir, si tengo 10 elementos, pero solo tomo 5, pues R es 5, ¿de acuerdo? Y N1 o NI, que querrá decir N1, N2 o N hasta N, ¿de acuerdo? Quiere decir el elemento, bueno, vamos a ponerlo así. Más bien es el número de veces que se repite un elemento, ya sea el elemento 1 o el elemento 10 o el elemento 100 de un conjunto de datos, ¿sale?
Entonces, si el elemento 1 se repite 5 veces, entonces N1 va a valer 5 y así sucesivamente. ¿Sale? Eso es en cuanto a permutaciones. Pero, ¿qué pasa con las combinaciones? ¿Sí? ¿Cómo se van a definir esas combinaciones? Bueno, pues vamos a decir que una combinación es todo arreglo de elementos en donde el orden, o más bien vamos a poner en donde el lugar o posición que ocupa cada elemento no es de interés. En donde el lugar o posición que ocupa cada elemento en dicho arreglo no es de interés, ¿sí? Entonces ese es el punto importante, ¿verdad? La diferencia. Aquí no me va a interesar en qué posición, si aparezco al principio o al final o en medio. No va a interesar, ¿verdad? El orden no interesa. Y entonces cada arreglo se diferenciará por los elementos que contiene. Y van a ser aquí solamente dos fórmulas. Fíjense, en las combinaciones solo vamos a utilizar dos fórmulas. ¿Por qué? Porque no podré tener, en este caso, como veíamos con números, puedo hacer con el 1, el 2 y el 3 muchas combinaciones, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque para mí el orden no va a interesar y entonces voy a tener el mismo arreglo. Siempre que hablo de permutaciones, estoy hablando de números, por ejemplo, y de letras, es decir, hacer arreglos con números o con letras. Y cuando hablo de combinaciones, pues estoy hablando de cualquier otro objeto. ¿Vale? Vamos a ver más adelante los ejemplos. Pero cuando yo hablo de combinaciones, no voy a poder utilizar todos los elementos posibles, porque sería, si yo tengo 5 elementos y quiere decir que el orden no me interesa, pues así los intercambie y los ponga como los ponga, va a ser el mismo arreglo a los 5 elementos. Entonces, una combinación de 5 elementos y quiero utilizarlos todos, pues me va a dar uno, es único, ¿de acuerdo? Entonces, las fórmulas que voy a utilizar, más adelante lo vamos a ver con un ejemplo. N combinación R. N combinación R es igual a N factorial entre N menos R factorial, que en la clase pasada, bueno, ahorita de una vez les explico qué significa factorial. ¿Sí? Esta fórmula la voy a utilizar pues para sacar la combinación y la diferencia con la otra va a ser lo siguiente. Para la otra yo voy a tener una combinación con repetición, ¿sale? Cuando tengo elementos repetidos y la fórmula va a ser n más r menos 1 factorial entre r factorial multiplicado por n menos 1 factorial. ¿Vale? Esas son las dos fórmulas que voy a utilizar. N y R en este caso quieren decir lo mismo que ya les había comentado. N, el número total de elementos, y R, el número de elementos tomados para hacer el arreglo. ¿Sale? Y finalmente, ¿qué cosa quiere decir factorial? Si yo tengo y yo les digo, quiero sacar, por ejemplo, que N o R valiera 5 y es factorial, ¿cómo resuelvo esa operación?
pues es nada más que decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si les digo 10 factorial, pues es lo mismo. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, etcétera, hasta el 1. Eso es la operación factorial, ¿de acuerdo? Así se resuelve. En la calculadora tenemos una forma de hacerlo. Se los voy a enseñar la próxima clase. Si lo pueden ir buscando, pues van a encontrar así un signo de admiración hacia abajo. Lo pueden encontrar en su calculadora como X y el signo, o lo pueden calcular como N y el signo. ¿Sí? Y si ustedes ponen 5 y activan esta función en su calculadora y le dan igual, les va a salir el resultado. O esta, cualquiera de las dos. ¿Sale? Pero de todas formas lo vamos a ver la siguiente clase con más detalle. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces voy a parar aquí la grabación.